Hola, buenas a todos. Bienvenidos a Generando Conciencia Social. En esta oportunidad quiero informar a la comunidad sobre la propuesta hecha por la oposición para darle subsidios a las pequeñas y medianas microempresas en el país, lo cual por mayoría en el Congreso de la República se hunde con 49 votos en contra y con 44 votos a favor. Se hunde esta propuesta que lo que busca es garantizarle a los pequeños y medianos empresarios de Colombia que mantengan sus trabajadores mejor calidad de vida en esta época de crisis generada por el COVID-19. Ya sabemos que esta crisis viene desde hace 6 meses por causa del COVID-19. Nos encontramos en un gobierno totalmente fascista, neoliberal, que lo que busca es favorecer a las clases sociales más altas de este país, por ejemplo, las familias de Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y favorecer las grandes multinacionales que llegan al país. Bueno, hay que darle gracias a la bancada oficialista, capitalista, enmangualados para joder al pueblo colombiano, porque es una ofensa de que Iván Duque Márquez busque darle un préstamo de 1.4 billones de pesos a la empresa Avianca, pero que con la plata del pueblo no se beneficien a estos pequeños y medianos empresariales. Lo que busca el Centro Democrático es joder al país, joder la mano de obra, porque está constituida la pequeña mano de obra en este país con los hoteleros, las personas que trabajan en los restaurantes, las personas que crean calzado, que crean correas. En este sentido podemos discernir de que estas políticas públicas encaminadas por Iván Duque Márquez, el Centro Democrático, Partido de la U, Partido Liberal, que les voy a suministrar, o aquí les dejo quienes votaron en contra de ayudar al pueblo colombiano. Tenemos que dejar de votar por estas personas que lo que buscan es garantizarle una estabilidad económica a las grandes empresas, tanto multinacionales extranjeras como las grandes empresas colombianas, ya sea de Ardila Lule, ya sea de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y como vemos o podemos observar diariamente, el país más jodido. Bueno, amigos de Generando Conciencia Social, acá los dejo con las intervenciones y réplicas hechas por la oposición para que ustedes allá en sus casitas saquen sus propias conclusiones y dejen su comentario en la caja de comentarios de este canal. Tenemos que empezar a generar conciencia social. Vamos a compartir este video. Armando Benedetti compartió: el gobierno y el Congreso le negaron plata a los microempresarios del país. Les darán más de 2 billones de pesos a menos del 0.7% de las empresas, cerca de 1000 empresas, las más ricas del país. Un Congreso en sesión remota es un Congreso en coma. Wilson Arias compartió: en elecciones meten miedo a los microempresarios diciendo que la izquierda es enemiga de la empresa privada, pero son los partidos de gobierno los que negaron un apoyo real al pago de sus nóminas. Tratan con desprecio a las MIPYMES, que son el 99% de los empresarios privados. Gustavo Petro compartió: por 5 votos, Senado hunde la posibilidad de dar subsidio a la nómina de microempresas de Colombia. El uribismo y sus aliados solo quieren recursos públicos para grandes empresas. A continuación les comparto parte de la plenaria y videos de varios congresistas. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Bueno, el Congreso le acaba de dar la espalda otra vez a los colombianos. Aquí han jodido literalmente a las microempresas, les han negado un crédito para ellos. El famoso PAEF solamente va a ser para las grandes empresas. Ojo con esto, de los 4 billones de pesos que se van a dar del erario público,
La mitad va a ser para el 0.7 de las empresas. ¿Quiénes son? Las más grandes. Eso es lo que hace Carrasquilla, crear desigualdad, administrarla. Hola, bueno, muy lamentable lo que acaba de pasar en el Congreso de la República. La proposición que presentamos para que el PAEF, que es el subsidio a la nómina, llegara también a las microempresas de Colombia, que constituyen básicamente el 90% del empleo de este país, y que están al día en el PILA, que contratan empleos formales, que están en el registro mercantil, pues recibieran los mismos beneficios que hoy recibe un puñado de grandes empresas de este país. Yo no sé qué concepción tiene el gobierno nacional, qué concepción tiene el ministro de Hacienda sobre la política social y la equidad en este país. Atravesarse a que estas empresas que cumplen todos los requisitos del PAEF puedan recibir este subsidio a la nómina como lo están recibiendo los bancos, como lo están recibiendo las grandes empresas de Colombia, es francamente muy triste y lamentable. Y no ayuda a lograr una Colombia más justa, unas políticas más legítimas y una sociedad más cohesionada. Muy triste lo que acaba de pasar. Sí, señor presidente. Entonces, Acuña Díaz Laureano. Agudelo Zapata Iván Darío. Acuña Díaz Laureano. Estoy pidiendo la palabra para referirme a esto. Está grabado que estoy pidiendo la palabra y es una irregularidad que los congresistas Yo le pediría... no se les dé la palabra. Yo le pediría también al señor ponente que ponga en consideración la proposición que yo le he pasado también, señor ponente. Cuando se pide la palabra, se debe otorgar. Eso lo dice el reglamento. Dice el proyecto de ley. Senador Petro, tengo problema aquí con la luz. Tiene el uso de la palabra, por favor. Es que esta... No, presidente, mire, en primer lugar y como moción de orden. Todos estos cuadritos quedan grabados, quedan como parte de la historia del proyecto de ley. Luego, cuando los congresistas piden la palabra y se muestran el cuadrito y usted no la otorga, ahí ya se produce la irregularidad, así no lo vea. Por eso este sistema ya está fallando y cierro ahí mi moción de orden. Segundo, acaban de aprobarse unos impedimentos. Unos aprobados, otros no. Y constan de lo mismo. Una actividad específica en donde se puede recibir un subsidio. ¿Por qué el Congreso votó a unos sí y a otros no? Por razones políticas. Porque la esencia del impedimento es la misma. Y al votar por razones políticas un impedimento a unos sí y a otros no, siendo la misma razón, creo, mi señor secretario, que los congresistas cometen otra irregularidad que debe ser investigable, porque el impedimento es algo serio para votar un proyecto de ley. Entonces le voy a pedir al secretario que traslade estas votaciones de impedimento a los órganos de control para que se examine por qué razón a unos congresistas se le otorga el impedimento y a otros se le niega, siendo las mismas razones. Y tercero, ya, y me refiero al punto, ya el Congreso decidió no otorgar subsidios del erario a las pequeñas empresas. ¿Quién controla la decisión? Cuando se habla de hoteles, cuando se habla de artistas, etcétera, y gastronomía, ya el Congreso acaba de excluir a las microempresas de gastronomía, a las microempresas de cultura y a las microempresas hoteleras. Sobre todo en cultura, eso significa la mayoría de los artistas. La inmensa mayoría de los artistas. Es decir, solo se le otorgará subsidio a empresas que contraten artistas, no a los artistas. Y en el caso de la gastronomía, se le otorgará subsidio a grandes cadenas alimentarias, no a pequeños restaurantes microempresariales, que son la inmensa mayoría y son los que tienen los puestos de trabajo. El artículo ya, por la decisión del Senado de excluir a la pequeña empresa del subsidio, es demagógico.
solo va a McDonald's, solo va al Sheraton, etc. No va a las empresas colombianas que tienen que ver con hotelería, con gastronomía y con el arte. Y en esa medida yo tengo que decir que esto está prohibido por la Constitución. La Constitución no permite, siendo ley de la República, a través de la ley de la República, no permite subsidios del erario hacia sectores no vulnerados de la población. Es exactamente. Continúe, senador Gustavo Petro, por favor. Continúe, por favor. Es exactamente lo mismo que aconteció con Agroingreso Seguro. Aquí se está reproduciendo la misma metodología de Agroingreso Seguro. La exposición del ministro de Hacienda es mentirosa. El subsidio del Estado no se puede diferenciar entre informal y formal, porque es una discriminación prohibida por la Constitución. Y por otra parte, muchísimo menos dentro de la formalidad se puede excluir a lo más pequeño de lo formal para privilegiar lo más grande. Va en contravía completamente de lo que dice explícitamente la Constitución, que ordena que solo se pueden entregar subsidios a las poblaciones vulneradas, solo, exclusivamente a las poblaciones vulneradas. Al hacer lo contrario, el Congreso, siguiendo la indicación del ministro de Hacienda, que tiene un proyecto económico completamente diferente. Senador Petro, continúe, por favor. Un minuto más. El Senado, al seguir al ministro de Hacienda, que tiene un proyecto económico completamente contrario a la Constitución, aquí está quebrando la Constitución. Y esa es una irregularidad de bulto. Claro, se define en las demandas de constitucionalidad de esta ley. Pero tengo que decirlo porque es mi opinión pública. Todo subsidio que vaya a sectores poderosos de la población no solamente quiebra la Constitución, sino que es delictivo. Es la sentencia al señor exministro de Agricultura, Arias. Y por tanto, de aprobarse este proyecto de ley así, nosotros iniciaremos las demandas respectivas, tanto en el terreno de la constitucionalidad como en el terreno judicial. Por eso voy a votar negativamente estos artículos y el proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Petro. Senador Wilson Arias, tiene 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. Le había enviado una solicitud antes, pero estoy ingresando por el iPhone esta vez y se me trastocó, no le llegó, pero le agradezco su atención. Presidente, yo quiero anotar que la discusión sobre el tema de los micro, pequeños y medianos empresarios pasa por lo que aquí se ha dicho, pero adicionalmente por una barrera de acceso que es insalvable que tiene los micros, pequeños y medianos. Como habrán notado ustedes, varias veces hemos referido aquí al grupo multisectorial que agrupa más de 20.000 micro y pequeños y medianos empresarios, quien, dicho sea de paso, ha hecho una comunicación que estamos haciendo llegar, señor presidente, para que obre como constancia. Quiero depositarle como constancia, no porque coincida en la totalidad de lo que dice el grupo multisectorial, sino porque en los aspectos medulares de su proposición, debo decir, tenemos una muy importante coincidencia. Coincidimos nosotros con el grupo multisectorial de manera plural desde varias posiciones aquí expresadas. Y algunas de ellas tienen que ver precisamente con este tema de los recursos. Quiero decir que plantea con meridiana claridad la importancia de que la banca central financie al Estado colombiano con destino a activar la demanda, que es buena parte de lo que hemos planteado aquí desde nosotros, pero agrego, no es solamente el grupo multisectorial, con otras razones y otros propósitos también ha sido señalado por ACOPI y estamos a la hora del debate. Pero me interesa mucho señalar una barrera de acceso central. Anuncio que votaré las proposiciones que hablan de darle el 100% a la micro, pequeña y mediana empresa del salario mínimo, en fin, de bajar el número de trabajadores, varias que ya estaban dichos por ellos y que nosotros compartimos. Pero en particular me refiero a la preocupación por la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales, en fin,
de la DIAN, que los créditos, estos subsidios están referidos a aquellos micro, pequeños y medianos, todos los empresarios que estén a paz y salvo en febrero. Presidente, ponente, lean por favor lo que dicen los micro y pequeños empresarios. A febrero, a diciembre, habían cantidades de MIPYMES colgados en esa fecha. Hay un gran temor a pasar por la UGPP. Con el 80% de su personal dedicados a rastrear y literalmente, ir por las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Dejan con imposibilidad objetiva. Así como había presidente, ponente, una aversión al crédito cuando le ofrecieron tasas de interés tan altas, ahora hay una renuencia a pasar por la UGP, de modo que o no optarían por el crédito o sencillamente no aplicarían porque no tienen interés, no calificarían, no aplicarían sencillamente por temor. Dicen ellos, por ejemplo, que la UGPP solamente hace acuerdos sobre la base de otorgar garantías reales en relación con esas situaciones que ya tienen comprometidas con esta unidad. Senador Wilson Arias, por favor continúe. Active su micrófono. Ahí. Gracias, muy amable. Y pues han planteado cosas como estas. Hablo por boca de Gustavo Muñoz. Dice, la mayoría de ellos no tienen ni siquiera locales propios. Obran sobre la base del alquiler, operan con alquiler. De modo que al final la garantía de la mayoría de ellos, señor ponente, es realmente su patrimonio familiar, es decir, su casa, su vehículo, lo poco que tiene como familia, y desde luego muchos de ellos no están dispuestos a comprometerlo en estos momentos. Y lo señalo dentro del conjunto de reclamaciones que se ha hecho. Pido que se elimine esta barrera de acceso. Y finalmente, con todo respeto, señor ponente, pues lo veo a usted defendiendo la postura gubernamental que favoreció al gran capital. Es decir, aquí no basta con señalar que todos tienen la posibilidad de optar, un grande y un chico, cuando en la práctica las barreras de acceso le impiden a alguno y le facilitan ostensiblemente a los demás. Eso es lo que explica por qué es una cifra. Senador Wilson, termine, por favor. Senador Wilson Arias, para que termine la idea. Resultaron entregados a 961 empresas, del mismo modo que los 40 billones de pesos que le dio en liquidez, en expansión monetaria, el gobierno a los bancos privados, solamente se ejecutaron básicamente también con el mismo destino de la gran empresa. Es decir, si usted le crea barrera de acceso al pequeño, pues sencillamente le declara hacer nugatorios los derechos a acceder a los créditos anteriormente y en este momento a los subsidios. Muchas gracias, señor presidente. Bien, senador Wilson Arias. Entonces, Alexander López, se prepara el senador Jorge Eliezer Guevara. Senador Alexander López. Presidente, muchas gracias. Mire, presidente, yo creo que aquí hay que decirle la verdad al país sobre este proyecto. Si bien es cierto, nosotros acompañamos el subsidio, no pudimos con renta básica, no pudimos ampliar los recursos del ingreso solidario y no se pudo detener la pérdida de más de 6, 7 millones de empleos, pues obviamente con este proyecto de ley que perfectamente este Congreso puede modificarlo en beneficio de la gran masa de trabajadores. Y voy a decir lo siguiente, presidente. Nosotros en la discusión de la semana pasada demostramos cómo solo se beneficiaban 134.000 empresas de casi 2 millones de empresas que existen. O sea, quedan 1.800.000 empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, que por cierto, este proyecto las va a llevar a la quiebra y al acabose. Esto lo planteo por lo siguiente, presidente. Los requisitos que estableció el decreto 770 son los mismos requisitos que hoy establece este proyecto de ley. Por consiguiente, las únicas empresas a salir beneficiadas son las mismas que expidió en el decreto el presidente Iván Duque 770. Por consiguiente, este beneficio no se va a ampliar para esos sectores que van a terminar quebrados. Estamos hablando entonces que este beneficio llegará a 3.500.000 trabajadores
Pero, señor presidente, van a quedar más de 6 millones de trabajadores sin este beneficio. O sea, ¿cuál es la justicia de este Congreso? ¿Cuál es la justicia de este presidente Iván Duque si en lugar de proteger a cerca de 6, 7 millones de trabajadores que van a quedar sin este apoyo, sin esta ayuda, porque también hay que decirlo, no los trabajadores, son las empresas, pues obviamente esto va a llevar no solamente a la destrucción de miles de empresas en Colombia, sino también a mayor pérdida de empleo formal en el país, como lo ha anunciado el DANE de manera concreta. Así que este proyecto, en lugar de hacer justicia con los trabajadores y con las pequeñas, con las micro y medianas empresas, todo lo contrario. Va a llevar a destruir miles de empleos formales en el país, va a llevar a destruir miles y cientos de micro, pequeñas y medianas empresas, y es un proyecto que va a beneficiar focalizadamente, como lo dijimos, a un pequeño grupo de grandes empresas que finalmente tienen con qué asumir los pagos de prima, los pagos de nómina, y en ese sentido lo que están haciendo es sacrificar a miles y cientos de emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas. La verdad entonces que nosotros apoyamos también la proposición del senador Lara, como también apoyamos la proposición que nosotros hemos presentado, que para las micro, pequeñas y medianas empresas. Continúe, senador Alexander López. Que para las micro, pequeñas y medianas empresas se reúnan los requisitos, porque si se sostienen esos mismos requisitos de los que estoy hablando, pues finalmente no van a ayudar a esas empresas que no clasificaron, por así decirlo, en el decreto de emergencia 770 del presidente Iván Duque. La responsabilidad del Congreso y de un Congreso que efectivamente represente los intereses de los trabajadores, de las pequeñas, micro y medianas empresas, es hacer justicia. Y este proyecto de ley lo que está es abriendo la brecha, ampliándola y deteriorando no solamente los derechos de los trabajadores, sino destruyendo miles de empleos formales, así como destruyendo miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Es el llamado que hacemos y solicitamos pues que estas proposiciones sean votadas de manera individual, tanto la que yo presenté como la del senador Lara, que la firmo también de manera pues especial. Muchas gracias, señor presidente. Como se discute civilizadamente en el Congreso de la República, respetando el procedimiento y respetando el derecho de los congresistas que presentan proposiciones. Gracias, señor presidente. Bien, senador Rodrigo Lara. Senador Gustavo Petro, por favor. Senador Gustavo Petro, se prepara el senador Jorge Londoño. Mire, lo primero que tenemos que distinguir es que esto no es un subsidio a los trabajadores. Los trabajadores, apruebes esta ley o no se apruebe, están ante dos circunstancias reales. Les rebajan el sueldo o los hechos. Que no hay subsidio a los trabajadores, este es un subsidio a las empresas para que puedan pagarle a sus trabajadores, lo cual era su obligación. Pero dada la crisis económica se intenta ayudarle a la empresa para que le pague a sus trabajadores y no los eche. Eso es uno. Por eso, si se le entregara un dinero pensando en la trabajadora doméstica del hogar, esa plata no va a la trabajadora, va a la familia que contrata a la trabajadora doméstica. Dos, yo no puedo dejar pasar, digamos, una mentira teórica desde el punto de vista económico, como la que dijo el ponente en relación a que las grandes empresas son las que generan más empleo. Eso no es cierto. Estadísticamente, de cada 10 empleos en Colombia, 8 los produce la pequeña y mediana empresa. Esa es la realidad estadística nuestra, por varias razones. Uno, porque la gran empresa es más productiva. Y al ser muchísimo más productiva, tener más productividad, utiliza menos trabajadores por tiempo y por capital. En segundo lugar, la gran empresa tiene ahorro. La pequeña y mediana empresa no lo tiene. Luego, cuando se subsidia al gran empresario que ya tiene ahorro y no al pequeño y mediano empresario, destruimos y arruinamos la economía, si es que concebimos la economía como puestos de trabajo. La arruinamos. Y en tercer lugar, esto está prohibido por la Constitución. ¿Por qué está Jaime Arias en la cárcel?
por entregar recursos públicos a grandes empresarios del agro, ¿o no? En la Constitución, el artículo que prohibió los auxilios parlamentarios, se le prohíbe al Congreso taxativamente entregarle recursos públicos a sectores privilegiados del país. Solo se puede entregar subsidios a los sectores más vulnerados del país. Por eso tenemos razón en que esto se dirija a la pequeña y mediana empresa, pensando en el sector más vulnerado de la economía. Pero no hay ninguna razón constitucional para entregarle billones de pesos a los señores dueños de los bancos, a los señores dueños de petroleras y carboneras, a los señores dueños de Avianca, a los señores dueños de las grandes superficies comerciales, que son esas. Senador Gustavo Petro, un minuto ahí. Tiene un minuto. Que son esas 961 empresas que son las muy grandes, porque si se le mete a las grandes que también copan el 50% de los recursos que se están destinando al erario. El gobierno nacional ya cometió ahí una irregularidad con la Constitución. El Congreso no puede hacerlo. El Congreso no puede trasladar recursos públicos a grupos poderosos de la sociedad, y eso es lo que está haciendo este proyecto. Esto no es un subsidio a los trabajadores, es un subsidio a la empresa, pero no a todas las empresas de Colombia, sino a un grupo pequeño, y de ese grupo pequeño a las más grandes empresas de Colombia. Y en esa medida anuncio mi voto negativo. Bueno, si llegaste hasta esta instancia de este video fue porque te gustó. No olvides compartir, suscribirte a mi canal y dejar un buen comentario. La manito arriba, que todos sabemos que es la manito de me gusta. Y ya saben, vamos a todos a generar una conciencia social, una conciencia colectiva. Muchas gracias por ver este video. Chao, chao.